En este vídeo vamos a ver cómo crear tablas de frecuencias en R. R no dispone de una función que permita crear directamente una tabla de frecuencia, pero podemos usar distintas de las funciones que proporciona para crearla por nosotros mismos. Lo primero que vamos a hacer es cargar el conjunto de datos de prueba que queremos de entre los que vienen precargados en R. Y primero, por ejemplo, vamos a crear la tabla de frecuencias para la variable número de cilindros. Si mostramos los valores de dicha variable, simplemente poniendo el nombre de la variable mtcars $, y el nombre de la columna cil, vemos que son enteros, que son valores discretos. Entonces, ahora vamos a usar la función table, que lo que hace es sacarnos la tabla de contingencia de la variable cil, y la vamos a transformar en un data frame para poder acceder a ella. Entonces ejecutamos eso y en la variable tabla cil nos ha metido la tabla de contingencia. Ahora la vamos a mostrar y vemos que tiene la frecuencia absoluta de cada una de las observaciones que hemos visto antes. Podemos ver aquí que el valor con mayor frecuencia absoluta es la moda, que es el 8. ¿No? Entonces ahora vamos a mostrar la tabla de frecuencias y en este caso vamos a redondear a 3 decimales las frecuencias relativas. Vamos a usar la función transform y entonces esto lo que hace es añadirle a tabla cil, a nuestra tabla de contingencia anterior, una columna con la frecuencia acumulada. Para ello usamos la función cumSum, luego la frecuencia relativa en otra columna. Para ello usamos proptable y luego para la relativa acumulada pues usamos cumSum del resultado de proptable. Estos dos últimos valores, como hemos mencionado, los redondeamos con 3 decimales. Si ejecutamos todo esto, pues podemos ver abajo como ya tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Vemos que la acumulada total es 32, que es el número de coches que hay en este ejemplo, y que, por supuesto, la frecuencia relativa acumulada es de 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, en vez de para una variable discreta, para una variable continua. Por ejemplo, la de las millas por galón. Vamos a ver cómo es esta variable y vemos que tiene distintos números reales, ¿no? Es una variable continua. Ahora vamos a agrupar los valores de esta variable en distintas clases. Para ello vamos a usar como antes la función table, pero lo que vamos a hacer es hacer factores cortando con la función cut la variable que queremos en un número de clases. En este caso decimos que queremos 9 clases. Entonces hacemos esto y en tabla mpg nos va a meter la frecuencia absoluta en las 9 clases. Cogemos y vemos, nos ha creado 9 clases distintas que comprenden los valores que había, una del 10,4 a 13, de 13 a 15,6, etc. En cada uno nos muestra la frecuencia absoluta. Por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos 2 clases modales. Si hubiéramos elegido un número de clases distinto aquí, posiblemente no nos hubieran salido. Y similarmente que en el caso anterior, vamos a añadir a esta tabla
la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ejecutamos el comando y vemos que para una de las clases que hemos creado, además de estas frecuencias absolutas, tenemos las acumuladas, que nos siguen dando 32, las relativas y las relativas acumuladas, que en el último caso es 1. Y con esto hemos visto cómo crear tablas de frecuencias en R.